Bienvenido. El relato del día de hoy es Jamás podré alcanzarte, de la obra Nunca confíes en una computadora, de Verónica Sukatzer. Osiris se desconectó de la red. Un mensaje repentino y poco amable de Osiris para Isis, quien esperaba seguir conversando. Ambos anónimos se habían encontrado predestinados a conocerse en una red social, donde los nombres se emparejaban desde tiempos antiguos y donde ella, Isis, era la reina, su reina. Los papás de Isis le advirtieron que se cuidara de los desconocidos, que procurara solo hacer uso de la red social para hablar con los suyos. Sin embargo, ella planteó si era preferible para ellos que saliera por las noches con quien ellos nunca pudieran llegar a saber o que tranquilamente la dejaran teclear en su PC. Esto fue suficiente para que los padres dejaran de insistir. Los meses pasaron y ambas personas juraron nunca conocerse en persona, pues se perdería la magia. Quizás surgiría el miedo al descontento de sus expectativas. Al día siguiente del último mensaje desconcertante, ella intentó conectarse a la misma hora de siempre, esperando una disculpa de Osiris, pero no sucedió ni ese día ni en los siguientes. Después de una semana, llamó a un amigo, quien era moderador del sitio, de los que cuidaban que no hubiera agresiones o mensajes ofensivos. Ella le preguntó por Osiris. Después de unos días de plazo para averiguarlo, le devolvió la llamada, explicándole que Osiris llama todos los días, pero solo entre las 3 y 4 de la mañana. Se pasea extrañamente por todo el sistema, pero no hace mayor actividad. Esto la intrigó y se conectó alrededor de las 3 y cuarto. Fue entonces cuando pudo ver a Osiris comportándose como le había señalado. Intentó varias veces hablar con él, sin éxito. Ese raro comportamiento terminó trastornando a Isis, hasta que un día, después de varios intentos de hablar con él, finalmente respondió, a duras penas y sin dar mayor explicación de lo que le estaba pasando. Con el pasar del tiempo, la comunicación mejoró casi como era antes. Osiris era más comprensivo y hasta con mayor sabiduría parecía aconsejar a su reina, pero evitaba hablar de sí mismo. Esto lo hizo ver aún más extraño para Isis. Pronto ella empezó a tener mayor curiosidad por conocerlo, pues pensamientos desconfiados inundaban su mente. Él se negaba a que esto pasara, así que un día Isis contactó a su amigo Juan, quien era un hacker para que pudiera hallar el acceso al perfil privado de Osiris. Juan pudo hacerlo y le brindó el teléfono, dirección y su nombre, Tobías. Sin reprimirse, acudió a la casa indicada y esperó en el auto de su padre. Esperó desde las 7 hasta las 3 de la mañana, tal cual policía de las tantas series de este tipo. En todo este tiempo salió una señora y regresó a las 2 horas. Aparentemente era la madre, quien al parecer fue a hacer unas compras. A las 8 ingresó un señor, quizás el padre, pero Osiris nunca apareció. Las conversaciones en la red social continuaron en la madrugada, como ya se había hecho costumbre desde aquel extraño día. Pero ya nada era lo mismo. La culpa de querer a un ser sin rostro, de dejarse llevar, era algo que ya no podía dejar pasar. Así que sin pensarlo, regresó a la vivienda y tocó el timbre. Salió aquella señora de las compras y sin hesitar preguntó por Tobías. Entonces hubo un silencio incómodo y unas lágrimas brotaron del rostro de aquella mujer. Isis, sin querer incomodar, se disculpó de inmediato indicando que se comunicaba con Tobías en la misma red. Entonces, con total desconsuelo, la señora exclamó que su hijo había fallecido hace un par de meses. Este mensaje la dejó pasmada. Ingresó a la vivienda siguiendo a la señora. No lo podía creer. Sus conversaciones no podían ser mentira y pensó en la posibilidad de haberse confundido. Cuando empezó a eximirse con la señora por aquella confusión, ella le interrumpió para confirmarle que Tobías también se conectaba a esa misma red social y quizás debía notificar el motivo de su ausencia. La señora relató que según los peritos había un cable pelado de la computadora debajo de su escritorio. Tobías solía andar descalzo. Al parecer lo pisó y se electrocutó. Con desconcierto y sin pensar, aceptó ir a conocer su dormitorio, por invitación de aquella madre. Ella le mostró su foto. Era un chico apuesto. Isis de pronto le consultó si todo esto pasó mientras estaba conectado. Su madre confirmó. Fue en un segundo en el que se apagaron todas las luces de su casa, mientras estaban viendo televisión. Buscaron velas y fueron a alcanzarle algunas a Tobías, donde lo encontraron al abrir su dormitorio. El sollozo no la permitió hablar más. Isis se acercó al monitor para intentar imaginarse la escena.
cuando entonces vio una frase en el borde de su teclado. Y entonces entendió todo. Salió sin despedirse, su mente no dejaba de pensar en aquella primera frase. Osiris se desconectó de la red, así como la que leyó en su teclado. Te amo, Isis. Después de varios días se conectó, pues Osiris seguro le esperaba. ¿Qué te pasó? Hace días que no te encuentro, escribió. Ella le respondió que estuvo en su casa. Él no respondió. ¿Quién eres de verdad? Soy yo, Osiris. ¿Es que no entiendes? Estoy encerrado y te amo, te amo, te amo. Gracias por escuchar. Vuelve cuando quieras.